buscó a través de la aula virtual que intentar extraer las programaciones, por lo menos de su especialidad, porque luego la segunda parte, a partir de las 6:30 o así, pues nos distribuiremos por especialidades, ya les diré cómo, en las aulas del otro ala, que queden vacías, para poder hacer un ejemplo más aplicado, a partir de las pautas que se lo den. ¿Vale? Bueno, pues si no tenéis ninguna duda, pues vamos comiendo. Muy bien. Bueno, pues gracias por asistir. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, las caras sí me suenan a una persona, que ya llevamos años en esto de la enseñanza. Bienvenidos y agradeceros de verdad que vengáis a estos procesos de análisis, de reflexión, de formación, una vez más sobre pues otra propuesta de reforma de las enseñanzas, ¿no? Quizás esta variable que yo voy a abordar, este aspecto, que es el de las metodologías, es la variable o aspecto que menos cambia, que menos varía. Es decir, los lenguajes, que ahora vamos a ver, que están introducidos en la normativa, tanto de la ley, no el 11, como del Real Decreto que regula el currículo, como las órdenes que concretan el currículo de Castilla y León, pues veréis que habla de unas metodologías activas, de unos principios pedagógicos y de unas orientaciones metodológicas, que el lenguaje es un lenguaje que ya se viene utilizando desde hace años. Cuando, por ejemplo, se dice que tenemos que trabajar el aprendizaje cooperativo, que es una de las cuestiones que se abordan. Pues bueno, yo sé que hoy mayoritariamente hay más centros concertados que públicos. Bueno, pues ya sabéis que los centros concertados ya lleváis desde hace años pues, trabajando metodologías y estáis ahora bastantes centros concertados en metodologías de aprendizaje cooperativo. Bien, entonces cómo enseñar es básico, es la percepción real de la enseñanza, es lo que hacéis los profesores y profesoras todos los días en la clase, y el cómo organizar esa enseñanza y esa propuesta pedagógica al alumno es lo fundamental. Hasta ahora hemos estado prácticamente en estas sesiones anteriores abordando la cuestión del diseño. Hemos estado pensando, decidiendo, en base a la normativa, pues hemos dicho, bueno, qué propuesta curricular llevamos, qué programaciones didácticas llevamos, y hoy vamos a reflexionar sobre cómo enseñamos. Entonces mi mensaje en principio es que esto sigue una línea continuista en el tiempo. Quizás la propuesta, como os digo, de principios pedagógicos se ha modificado menos. Es verdad que en diferentes momentos históricos se han ido incorporando por los avances de la ciencia, por los avances del conocimiento de la evolución psicológica del niño, de la neurociencia, etc. Pues sí se han ido incorporando nuevas propuestas. Y luego veremos como, por ejemplo, en los años 90, recordáis todos que aparece el principio del aprendizaje significativo, el aprendizaje funcional, en base a los estudios de Usube y otros estudios de la psicología constructivista basada en Jean Piaget. Esto es cierto. Aventurarnos de qué va a ocurrir en el futuro con el cerebro humano, pues no lo sé. No sé, lo que escribí sobre el futuro, pues aventurábamos y reflexionábamos de que quizás dentro de 50 años pues llegue a un nivel del conocimiento, del funcionamiento del cerebro, que los sistemas de enseñanza cambien radicalmente, porque tengamos un principio y sepamos más concretamente cómo se aprende, cómo se origina la información y cómo se elabora el pensamiento. Bueno, esto es así y yo creo que estamos todavía en una etapa primitiva de lo que se puede abordar en las investigaciones sobre el tema de la adquisición del conocimiento. Pues bien, la propuesta que os doy, en cualquier momento podemos hablar, intercambiar opiniones, porque de eso se trata, de hacer una sesión.
Con la propuesta que os doy, pues vamos a abordar una introducción, después haremos esta perspectiva histórica que me parece esencial, traeros a colación a personas que han reflexionado a lo largo de la historia. Voy a traer solo 3 ejemplos sobre el tema de cómo enseñar, y que a la vez no eran pedagogos ni psicólogos, porque a veces hay cierta cuestión peyorativa, decir, bueno, eso es cosa de los pedagogos, de los psicólogos. Bueno, pues yo os traigo 3 reflexiones de personas muy diferentes en su forma de pensar, en su reflexión profesional, en su contexto histórico, para que veáis que, bueno, que siempre ha habido inquietud por la renovación pedagógica, y siempre ha habido inquietud por enseñar de otra manera y salir de la enseñanza instructiva y académica meramente. Luego veremos la metodología de la propuesta curricular, que esto ya lo habéis abordado en los centros. La propuesta curricular hay una parte, un aspecto que es la metodología. Después veremos la metodología en las programaciones didácticas y luego la metodología en el aula, y es donde haremos la actividad práctica, es donde haremos la reflexión. Quizás aquí la reflexión siempre nos la dan otras personas, que son otras personas, otros objetos, otras personas a través de un objeto, que son los libros de texto. No voy a cuestionar los libros de texto, hay libros de texto maravillosos y muy bien elaborados por equipos de profesores, pero bueno, sí es verdad que tendremos que hacer una reflexión. Yo creo que la clave está ahí, que el profesorado domine al libro y no el libro nos domine a nosotros, que quien tomemos las decisiones seamos nosotros, ¿no?, en base a una propuesta. Yo creo que esa es la gran reflexión, el día a día del tema unidad didáctica que llevamos al aula con los alumnos y alumnas. Yo creo que es ahí donde concretamos toda esta historia que vemos de los estándares de aprendizaje, de las competencias básicas o clave. Ya sabéis que muchas editoriales, sobre todo más en la primaria, en la secundaria yo encuentro menos, pues incluso ya en cada unidad didáctica, además de las competencias, además de los estándares, te meten los temas transversales, te meten las inteligencias múltiples, te meten el aprendizaje cooperativo, y al final, bueno, pues no sabes un poco cómo organizar, ¿no?, todo ese mundo tan complejo, ¿no?, de variables en el día a día, ¿no? Esta es la realidad. Bueno, entonces, empezamos viendo lo que tenemos, es decir, cuál es el modelo que tenemos de implantación del currículo de su bachillerato, cuál es la metodología. Bueno, y esto es lo que está ahí en el boletín, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues cuando queramos tomar decisiones o hacer experiencias o cuestiones, pues podemos acudir a estos principios metodológicos que los tenemos. Y como veréis, defiendo, ¿no?, esta tesis de que, bueno, se vuelven a recordar, pero desde luego muchas de estas cuestiones vienen de hace muchos años. Nosotros llevamos 30 y tantos años en la enseñanza, pues casi si recordamos nuestros primeros escritos o fundamentaciones de programaciones, o cuando presentábamos a oposiciones o hacíamos trabajos, pues ya parte de estos temas pues ya los tratábamos. Y si no, yo os apuesto a retroceder en la historia y a ver quién no, por ejemplo, habíamos dicho el desarrollo de hábitos intelectuales propios del pensamiento abstracto, como la observación, el análisis, la interpretación, la investigación, la capacidad creativa, la comprensión, expresión y el sentido crítico, un principio fundamental, básico de hace tiempo, o la capacidad para resolver problemas y aplicaciones, conocimientos adquiridos en diversidad de contextos, dentro y fuera del aula. Quizás no mencionábamos el tema de competencias. Es verdad que las competencias es un aspecto que surge a partir de este siglo, sobre todo cuando aprueba la directiva de la Unión Europea en 2006 de las competencias clave, y eso se va incorporando a los currículos de los diferentes países. Bueno, aquí en la tenemos, por tanto,
potenciar el aprendizaje por competencia, por lo que será, fijaros qué palabras, activa, participativa, potenciando la autonomía de los alumnos en la toma de decisiones, el aprender por sí mismo, el trabajo colaborativo, la búsqueda selectiva de información y finalmente lo que es el aprendizaje funcional, que es la aplicación del aprendido a nuevas situaciones. Todo ello, por supuesto, teniendo en cuenta las tecnologías e información de la comunicación. Bueno. Y vuelve a aparecer, como decía antes, pues el tema del aprendizaje cooperativo, y de forma que a través de la resolución conjunta de tareas los miembros del grupo conozcan estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares, facilitando procesos de generalización y lo que son las transferencias del aprendizaje. Pero si vamos al bachillerato, nada más y nada menos que al bachillerato, pues también mantiene una línea metodológica muy interesante, con aportaciones muy ricas, entiendo yo, el anexo famoso de la orden que regula el bachillerato. Como sabéis, en principio, lo tenéis aquí, es el anexo 1A del principio metodológico de la etapa. Nada más comenzar el currículum, es este texto de 2 folios, que depara, en principio, como os digo, una defensa clara de la motivación del alumno. Para su fomento se requieren metodologías activas y contextualizadas, es decir, aquellas que facilitan la participación y implicación del alumnado y adquisición y uso para situaciones reales. Por eso se potenciará la realización de tareas cuya resolución suponga un reto y desafío intelectual, para incrementar en principio el autoconcepto académico del alumno y una consideración positiva frente al esfuerzo del alumno. Vuelve a hablarnos de metodologías activas para apoyarse en estructura de aprendizaje cooperativo en bachillerato. Estamos hablando de estos principios de bachillerato. De forma que a través de la resolución conjunta de tareas los miembros del grupo compartan y construyan el conocimiento. Bueno, vuelve a introducir trabajo cooperativo junto con trabajo en equipos, lo voy a defender ahí en esta cuestión, y las metodologías que favorecen esta participación activa y el desarrollo de competencias, pues pone 4 ejemplos. El trabajo por proyectos, esto lo leemos que fundamentalmente, bueno, pues esta iniciativa que se está extendiendo ahora por todo el país, que son los jesuitas de Cataluña, la experiencia de Horizonte 2020, pues su propuesta metodológica, sobre todo, es un trabajo por proyectos. No es nuevo, es decir, Kilpatrick fue el gran pedagogo de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pues ya nos fue trabajando trabajo por proyectos, los centros de interés, y no hay que hablar de Croy o de Crowley, un pedagogo muy conocido y que ya trabajaba sobre esta cuestión, el estudio de casos, el aprendizaje basado en situaciones problemáticas. Esto, vuelvo a repetir, está puesto en el boletín, en el BOCIN, para bachillerato. Entonces, yo creo que ahí tenemos una fundamentación clara. Si queremos, en principio, trabajar las metodologías en base a estas cuestiones, ¿no? Bueno. A mí me gustaría saber qué es el trabajo por proyectos, qué son los proyectos de interés, qué es el estudio de casos y qué es el aprendizaje basado. Yo no quería saber eso porque yo sí me lo he leído. Hoy yo, ¿cómo te llamas? Amparo. Amparo, yo tenía pensado hoy 2 cuestiones. Una era, es decir, justo intentar explicar estas cuestiones con ejemplos, que es una de las diferentes sesiones que yo hago en la Facultad de Educación con mis alumnos. Entonces explico las metodologías y trabajamos con estas metodologías, pero no cabe duda que la sesión de hoy, en principio, era fundamentar la metodología en base a la normativa que trabajamos y partir de ahí. Yo lo que sí, si tenéis a bien o si el CEFIE quiere, yo me presto perfectamente para en otra sesión de trabajo, con quien queráis, pues ya ir abordando las diferentes metodologías concretas y con ejemplos. El profesorado real, que lo está haciendo, luego yo os pongo un vídeo, y para sintetizar un poco esto, os pongo un vídeo, yo si hubiera cogido un vídeo
a lo mejor de personas, Amparo, que estáis aquí, pues a lo mejor hay gente que también estáis haciendo cosas de estas, pero bueno, yo era provocar un poquito el análisis y pues he cogido un vídeo de esos que hay por ahí, del 2014-15, y yo creo que vale un poquito porque trabaja, en ese vídeo, trabaja parte de estas cuestiones. Pero no cabe duda que para explicar el trabajo por proyectos, o los centros de interés, o el estudio de casos, o el aprendizaje basado en situación de problema, pues requiere una sesión seria de trabajo. Yo, si queréis, os lo cuelgo. Tengo un documento, ¿vale? Y además yo creo que está muy bien, porque está fundamental. Es decir, cojo cada una de estas metodologías y lo voy fundamentando en diferentes autores. Entonces yo os lo puedo colgar en el material, ¿de acuerdo? Lo cuelgo ahí y ahí veis perfectamente, bien explicada cada uno de los métodos. Vienen más métodos, porque también está el aprendizaje cooperativo. Hemos metido ahí también el aprendizaje servicios, que está muy de moda ahora y yo creo que es una variable fundamental. El aprendizaje servicios, y alguno de vuestros centros también ha empezado a trabajar en el aprendizaje servicios. Y también tengo ahí las técnicas Freinet, el pedagogo clásico de toda la vida, Freinet. Yo creo que son 8 o 9 las que tengo en ese documento y yo os lo aporto. Veis ahí cómo están definidas como dirección por vosotros. Bien. Entonces, bueno, sigo con los principios metodológicos de bachillerato, y entonces intenta ahí, buscando un poco la idea de las competencias clave, intenta en principio de que el profesorado, lo dice claramente, diseñemos secuencias de aprendizaje donde podamos proponer al alumno cuestiones conceptuales, pero también trabajemos con ello. Quitamos esto de aquí. El otro día me lo quitaron, pero no me acuerdo cómo. Es que este punto, el otro día parece una mosca que está ahí. Entonces, bueno, lo que han querido introducir ahí, como sabéis, uno de los conceptos de las competencias básicas o clave que define la Unión Europea en el año 2006, cuando se coge el texto del documento original de esa directiva. Por recordar que venía la definición de cada competencia, pero viene cada competencia estructurada en conceptos, en procedimientos, habilidades, destrezas y en actitudes o valores. Esto para nosotros no es nuevo, porque ya en el currículo, a partir del diseño de los años 90, currículo 12, por recordar que los propios contenidos, y por ahí tendremos en casa o en el centro libros de texto, tenemos que venir a los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, como tal. Entonces, y bueno, viene ahí en esa cuestión de decir, bueno, proponer un conjunto amplio de conocimientos, pero también de habilidades o destrezas y también de actitudes personales, que son los elementos que integran las diversas competencias. Pues ahora, José Antonio, hemos quitado el chisme, pero esto no pasa. No sé qué hemos hecho para pasar. Entonces se ve que la acordaba ahí. Bueno, voy comentando.
Bien. Pues otra de las cuestiones que se introducen como novedad, porque hasta ahora estos mensajes de principios pedagógicos pues están ahí desde hace años, pero no cabe duda que las TIC es una cuestión que a partir de este siglo pues es cuando se introduce como un aspecto esencial para que el profesorado lo incluyamos en la metodología diaria. Esta diapositiva que está ahí escrito en lo del bachillerato. Esta es curiosa porque vais a ver cómo enlaza con una idea ya que venía de la Ley General del 70, del día para sí, luego lo leo. La idea de que los alumnos de bachillerato tengan la capacidad de expresarse correctamente en público, mediante el desarrollo de presentaciones, explicaciones y exposiciones orales, el uso del debate como recurso que permita la gestión de la información y el conocimiento y el desarrollo de habilidades comunicativas. Entonces, así de explícita es la norma, ¿no?, en esta cuestión orientativa como un principio metodológico. Y para terminar, pues habla de la coordinación entre los docentes sobre las estrategias metodológicas y didácticas que se utilizan, ¿no? Pero aquí el equipo docente debe plantearse una reflexión en común y compacta. Cuando hacemos historias de vida, investigamos historias de vida de profesores, preguntamos por su satisfacción como profesores, como aspectos positivos nos indican que fundamentalmente cuando han coincidido con compañeros o compañeras que han llevado a cabo un trabajo satisfactorio, que han compartido experiencias, ideas, que han trabajado en grupo y han llevado propuestas innovadoras al aula con los grupos de alumnos. Esta es una variable que aparece constantemente cada vez que investigamos, hacemos relatos de historias de vida. Pero no cabe duda que el cambio metodológico, el aprendizaje metodológico, viene con otros compañeros y compañeras. Es de donde más se aprende y donde más se afianza el aprendizaje y donde mayormente se consolida. Cuando veo variables y modelos de trabajo de compañeros que me convencen o nos convencen y me ayudan a hacer ciertas prácticas docentes. Esto no cabe duda que en principio es un factor. También hay otro factor de modelaje, de trabajo, que es la historia individual, no cabe duda. Por lo que sea, nosotros estudiamos estos principios pedagógicos, los llevamos estudiando toda la vida. Nos hemos presentado oposiciones como ya los teníamos. Si escribimos nuestra programación didáctica, la de cualquiera de vosotros, y la cojo en las primeras hojas, seguro que están volcados ahí todos los principios estos habidos y por haber. Por lo tanto, es un lenguaje que se conoce y que se reproduce constantemente y que no es novedoso, porque lo tenemos en nuestros textos y en nuestra historia como profesores, escribimos sobre ello. Ahora la pregunta es, ¿todos estos principios se traducen al aula, a la práctica diaria? Trabajamos por proyectos, trabajamos, hacemos en principio que los alumnos constantemente expongan y hagan. Bueno, pues esto es donde está el análisis, donde está el debate. Hay muchas variables y cuestiones de estructuras que a veces no permiten llevar a cabo estas metodologías activas. Por eso los jesuitas han cambiado radicalmente los espacios, los horarios de las materias, la designación del profesorado, el modo de examinar, porque veían que si no se cambiaban todas esas variables que afectan al hecho de dar clase, de ser profesor, era muy difícil introducir metodologías diferentes. Entonces, bueno, nosotros vivimos constreñidos en unas variables de horarios de 50 minutos, de materia X determinada, con unos programas, con una responsabilidad de las notas, y no digamos nada en bachillerato, quien tenéis segundo de bachillerato, con la tensión de preparar para las pruebas, para las PAU, ¿no? Que nos limita mucho el campo de vivir más relajados y poder tomar en principio otras decisiones.
Entonces, esto es la teoría, es el modelo. Es el modelo que el currículo nos da sobre metodologías y ritmos. Con lo cual, no tendríamos nada que fuera demasiado novedoso. Demasiado novedoso. Quizás, como decía Amparo, bueno, pues conocer más profundamente algunas de esas metodologías, pues yo doy un documento para volver un poquito a reflexionar y analizar algunas más de esas metodologías. Ahora traigo un ejemplo. Y claro, siempre que te traes un ejemplo, pues es una profesora que plantea una sesión de trabajo, una unidad didáctica, bueno, puede tener sus virtudes y sus defectos, ¿no? Entonces, bueno, pues mirarlo desde el análisis de que es una propuesta en esta línea metodológica, en cuarto de la ESO, y que podéis decir, guau, pues eso que hace esta profesora ya lo hago yo, o tal. Bueno, pues nada, pues muy bien. Yo pienso que sí está ese trabajo que propone en la línea de estas metodologías y por eso lo he traído, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver si esto hay suerte y funciona y lo podemos poner desde esto. Ya estamos. Parece que se está cargando, no sé, entonces. Sí, lo tengo yo bajado. Aquí está. Son contenidos comunes de ciencias de cuarto de la ESO y pertenecen al bloque 1 de Biología y Geología y son actuación de acuerdo con el proceso de trabajo científico y búsqueda y selección de información de carácter científico mediante TICs y otras fuentes. Esta secuencia de aprendizaje se llevará a cabo durante 5 sesiones de 55 minutos. En la sesión 1, una primera actividad consistirá en un vídeo sobre descubrimientos e inventos científicos de la historia. Cada alumno deberá escoger y apuntar los 3 más interesantes y será un coloquio y debate para que los alumnos compartan sus impresiones y opiniones. Después, se procederá a la explicación del tema mediante lección magistral. El tema será las fases del proceso del método científico. Y por último, se verá un vídeo sobre las fases del método científico. Los alumnos deberán después hacer el cuestionario de la web sobre este vídeo y mandar los resultados por email al profesor. En la sesión 2, será primero una actividad de 40 minutos consistente en el repaso de la teoría explicada en la sesión anterior y continuación de la explicación mediante lección magistral. El tema será la comunicación de resultados científicos y la búsqueda de información de carácter científico mediante tecnologías de información y otras fuentes. Búsqueda de artículos científicos en webs, Scopus, World Library Science, revista Ecosistemas, etc. Una segunda actividad de 15 minutos consistirá en la corrección entre todos del cuestionario sobre el vídeo de la sesión anterior de la página web brainpop.com. En la sesión 3, la primera actividad de 35 minutos consistirá en el visionado del vídeo documental titulado Los caminos del conocimiento, sobre el trabajo del investigador y el método científico. Después se llevará a cabo un debate y coloquio sobre este documental. En la actividad 2, de 20 minutos, los alumnos deberán rellenar un cuestionario con preguntas sobre el documental y entregarlo al profesor para su evaluación. En la sesión 4, habrá una primera actividad de 45 minutos que será de aprendizaje cooperativo. Consistirá en la realización de un trabajo en grupos de 4 sobre un artículo científico de la revista española de Ecología, Ecosistemas. Este artículo será proporcionado por el profesor. Los alumnos deben hacer por grupos una lectura comprensiva, un resumen e identificación de las fases del método científico y, por último, una opinión sobre el interés científico del estudio para la sociedad. La actividad de 10 minutos consistirá en ver un vídeo sobre el trabajo en un centro de investigación del CSIC, concretamente el CEBAS CSIC, para que los alumnos vean cómo se desarrollan estas fases del método científico que han estudiado. Y como trabajo en casa, los alumnos deberán completar lo que falte de la tarea sobre el artículo de la revista Ecosistemas, si les ha faltado tiempo o si desean mejorarlo. Y en la sesión última, la sesión 5, se llevará a cabo una actividad consistente en un torneo de aprendizaje. Se formarán grupos heterogéneos de 6 alumnos que se prepararán la materia explicada en estas sesiones
y todos deben tener preparado el tema para que el grupo acumule puntos. El objetivo es conseguir la máxima puntuación, se harán preguntas y por turnos los grupos responderán. Y al final de la sesión, los alumnos entregarán el trabajo elaborado en grupos sobre el artículo científico y para su posterior evaluación. Los objetivos generales de etapa son conocer, asumir responsablemente sus deberes y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, para ver en qué tipo de objetivos se basa. Voy a pasar esta parte para llegar a las competencias. Resolver pacíficamente textos y mensajes con experimentales, Pasar a los específicos. importancia de utilizar las decisiones en torno a problemas Parece que era el 8. principio de precaución Mira, a partir del... de la realidad. Ahí está. Las competencias básicas empleadas serán conocimiento e interacción con el mundo físico, que se desarrolla en el trabajo sobre el artículo científico en grupo y en los debates. Competencia matemática, que se desarrolla en la lectura comprensiva del artículo científico y en el trabajo escrito sobre el artículo, porque en él llevan a cabo las tareas de deducción e inducción. Tratamiento de la información y competencia digital. Se desarrolla en las búsquedas de información científica mediante tecnologías de la información y en el trabajo en grupo. Competencia social y ciudadana. Se desarrolla en los debates, el trabajo en grupo y el torneo de aprendizaje. Comunicación lingüística. Se desarrolla en los debates tras los vídeos, en el trabajo escrito sobre el artículo y en el torneo de aprendizaje. Competencia para aprender a aprender. Se desarrolla en el trabajo en grupo, el torneo de aprendizaje, la corrección del cuestionario y los debates y coloquios. Y autonomía e iniciativa personal, que se desarrollará en los debates, el trabajo en grupo y la corrección del cuestionario. En cuanto a los criterios de evaluación, serán los siguientes. 1. Determinar los rasgos distintivos del trabajo científico a través del análisis contrastado de algún problema científico o tecnológico de actualidad, así como su influencia sobre la calidad de vida de las personas. Y 2. Describir las interrelaciones existentes en la actualidad entre sociedad, ciencia y tecnología. Los instrumentos de evaluación serán el cuestionario web de la sesión 1, el 15%, el cuestionario de la sesión 3, el 20%, el trabajo en grupo sobre el artículo de la revista Ecosistemas, el 50%, y la participación en los debates y coloquios, un 15%. Los recursos materiales necesarios son el libro de texto, el material escolar, bolígrafos, papel, subrayador, lápices, el ordenador con conexión a internet, un proyector para el ordenador, un puntero láser para el profesor y fotocopias que el profesor dará de los artículos científicos de la revista Ecosistemas a los grupos del trabajo. Y las referencias consultadas son el Real Decreto de la Evaluación de 2007, la página web